Capricornio, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a ver cuál es el arcángel que te acompaña para esta semana y qué mensaje tiene para ti. Tenemos al arcángel Gabriel, Capricornio, que representa la carta del 2 de bastos. Mira qué belleza esta carta. Te habla de una semana en donde vas a tomar decisiones fuertes para tu vida. Positivas, pero fuertes. Esto también te habla de que es una semana donde podrás avanzar siempre y cuando tú te dispongas a tomar acción y hacerlo. Una gran conexión podría estar sucediendo en tu vida, un gran equipo podría estarse formando. Para algunos de ustedes esto puede ser una conexión en el amor con esta carta del 2 de bastos. Dos personas de mundos distintos, dos personas de culturas distintas o de países distintos podrían estarse uniendo durante esta semana para lograr algo especial, algo importante, Capricornio. Puede ser en el amor, puede ser con respecto a tu misión de vida, proyectos, pero hay una conexión fuerte para ti. Algunos de ustedes tal vez ya conocen a esta persona, a este socio, a esta socia, a este nuevo amor. Otros podrían estar conociendo a esta persona de aquí en adelante. Muy bien. Una persona que comparte tu visión, una persona que comprende por lo que has pasado, por lo que estás pasando y por lo que vas a pasar. Tal vez no sean exactamente iguales, pero es alguien que va a entender, comprender, una persona que tal vez tenga una práctica similar a la tuya también. Qué bueno. Vamos a ver ahora tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tu felicidad esta semana. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, pues gracias, qué gusto verte de vuelta. En la mente esta semana, Capricornio, tenemos la carta de Más allá de la ilusión. Esta carta de la ilusión ha salido bastante, ¿ah? Esto te está indicando para ti, Capricornio, que lo tienes en la mente, en donde tal vez hay algunos de ustedes que se están creando una película, hay algunos de ustedes que tal vez te estás ilusionando con algo, con un trabajo o con una persona. Toma lo que resuena para ti y quédate con eso. Y parece que como esta carta te habla de más allá de la ilusión, eso que has estado deseando, eso que has estado soñando, se va a estar manifestando. Para algunos de ustedes esto que está en tu mente puede ser también que has estado deseando o anhelando o ilusionándote con llegar a tener una familia, con llegar a tener un hijo. Y recuerda que cuando yo hablo de hijos, para algunas personas estamos hablando de bebés humanos, para otras personas estamos hablando pues de mascotitas. Depende quién sea que esté viendo esta lectura, tómalo como resuene contigo. Pero cuando yo hablo de hijos, abarco todo eso, bebés humanos y mascotitas también. Pues para algunas personas sus mascotas son como sus hijos también. Así que depende de lo que has estado pensando, de lo que has tenido en la mente. Aquí veo esa energía de procrear, de tener una familia, de tener hijos. Y eso podría entonces ser algo en lo que has estado trabajando que se va a estar manifestando. Algunas veces estas cosas toman tiempo. Yo siempre les digo, esto no es una película que las cosas pasan de la noche para la mañana. Toman su tiempo, pero ya está decretada la energía para ti. Lo que tengas en tu mente, lo que has estado ilusionándote, lo que has estado soñando, lo que tú has estado soñando así despierta o despierto, viene. Tu corazón, a ver. Dos cartas quieres tener para el corazón, la carta de la mente y la carta de la plenitud. Wow, la carta de la mente te habla de que tu corazón está dejándose llevar en estos instantes por tus pensamientos, por tu mente. Y esa energía me gusta, porque la energía que tenemos en la mente es una energía muy positiva. Entonces, es como que has logrado alinear, Capricornio, tu mente y tu corazón en el mismo objetivo y están vibrando, están sonando en armonía y a la paz, y a la vez en paz. Lo que va a ocasionar entonces esta gran armonía que vas a estar experimentando durante esta semana, que te sientas plena, que te sientas pleno. Y el vibrar, estar en esta sintonía de vibración es lo que va a manifestar
estas cosas para ti, lo que has estado soñando, lo que has estado deseando. Tienes una lectura increíble con este alineamiento que veo aquí, tanto de tu mente y tu corazón. No suele suceder, pero aquí los tienes vibrando en la misma sintonía y eso va a ser muy poderoso para ti. Pues porque veo que tu corazón también está trabajando o ha logrado dejar fuera energías negativas. Solamente hay energía de amor, solamente hay energía positiva a tu alrededor, una mente y un corazón vibrando muy alto. ¡Qué belleza! Veamos qué podría bloquear tu felicidad esta semana. A ver qué tienes, cuál sería el reto que tienes que tenerle. Mira, la carta de la participación. Hay ciertas cosas, ciertas acciones que hay que tomar para poder manifestar nuestros sueños. Y en algunas ocasiones eso requiere que tomemos algún tipo de acción. Y lo que podría para algunos de ustedes ser el gran reto, o lo que podría bloquear tu felicidad, es participar, tomar acción, formar parte del grupo, ir. Si esto tiene que ver con hijos, ir a algún tipo de tratamiento médico, asistir a algún tipo de consulta. Si tiene que ver con alguna persona, es reunirte o encontrarte con esa persona. Tienes esas maripositas en el estómago. Entonces el gran reto va a ser salir de tu zona de confort y asistir a un lugar en donde vas a estar siendo invitada, invitado, o donde va a estar esta persona, o donde va a ser esta feria de empleo. Podría venir también algo de una feria de empleo para ustedes. Me lo acaban de colocar en la mente, yo te lo digo. Dependiendo de lo que sea que tú estés queriendo manifestar. Entonces, algunos de ustedes tal vez era como que, uy, no, pero yo quería nada más verme a solas con esta persona, no que tuviéramos un grupo de gente. Pues es como yo siempre le digo, algunas veces las cosas nosotros las pensamos de una manera y el universo, Dios, nos las pone de otra. Y aquí va a ser un grupo de personas. Y ese va a ser tu reto, formar parte de este grupo de personas, formar parte de este grupo. Pero anda, hazlo, va a ser bueno para ti. Vamos a ver cuáles son las predicciones generales también para esta semana. Esta semana no las voy a encasillar en categorías de trabajo, dinero, amor. Voy a hacerlo general. Mis guías me han indicado que lo haga de esa manera esta semana. Pues la próxima lo continúo haciendo de trabajo, dinero y amor. Igualmente, si cae un mensaje de dinero, de trabajo, te lo menciono acá. Y recuerda que ya puedes entrar a mi página web y comprar tu boleto para mi taller Un Día de Luz y Progreso junto a mí en Bolivia. Va a ser en persona. La fecha del taller será en La Paz el sábado 22 de enero y en Santa Cruz el sábado 29 de enero del 2022. Entra a mi página web jtarot7.com/eventos. Para esta semana tenemos el Sota de Oros, el 2 de Bastos una vez más. Mira, fue la primera carta que te salió y te vuelve a salir esa carta acá. Y la carta del Caballero de Oros. ¡Wow! Me encanta esta energía. Mira cómo esto tiene las monedas en la mano, el círculo en la mano, la moneda nuevamente en la mano. Va a ser una semana para dar y recibir para ti. Depende en qué parte, en qué extremo tú estés. Puedes estar en el extremo de dar o en el extremo de recibir, o puede ser un intercambio de ambos. Aquí veo una semana de intercambios, de energía, de conocimiento, de dinero. Algo que va a ser maravilloso para ti. Dinero tal vez que has estado esperando, que viene del exterior, se concreta, llega a ti. Y tú quedas así como que, ¿cómo? No lo esperaba, no pensaba que se fuera a dar. Con el Sota de Oros también sí siento una energía de una persona que quiere hacer un viaje. Puede ser directamente tú o una persona cercana a ti, hijos, familiares, primos, sobrinos, amistades, pero cercano a ti, y por eso te marca esta energía también aquí, si no eres tú quien va a estar viajando pronto. Con esta carta del Sota de Oros lo siento más que todo también, Capricornio, con una energía de una persona tal vez que puede ser su primera vez viajando, o una energía de una persona que está viajando porque está viendo un lugar donde poder vivir o irse a vivir a futuro, tal vez por estudios o por trabajo. Hay algo de eso también aquí marcado para ti. Pero lo que más me encanta de esta energía es ese intercambio de dar y recibir amor, de dar y recibir energía, de dar y recibir dinero. ¡Wow! ¡Qué belleza! Y en mi página de Instagram ya está el mantra para esta semana, @jtarot7.
para que puedas manifestar cosas divinas y cosas lindas en tu vida. Así que igualmente, si no tienes Instagram, está en mi cuenta de Facebook y Twitter. El mantra de la semana puedes revisarlo allá. ¿Qué más viene para ti esta semana? La carta del As de Espadas, victorias, reconocimientos con la carta del Rey de Oros y la carta de la Carroza. Mira, en tu vida laboral, si estabas sintiendo estancamiento, ese estancamiento ya no va. Se abren las puertas para ti. Hay avance, hay Capricornio, hay avance, hay progreso en el aspecto laboral. Hay un jefe que podrías ser tú quien te conviertes en este jefe, o podría ser un jefe con quien estás trabajando en el aspecto de trabajo que tengas, que va esta semana también a estarte pidiendo como que estés a su lado mucho más tiempo, o va a querer incluso hacer algún viaje contigo. Puede ser un viaje dentro de tu propia ciudad. Va a querer como que te muevas mucho con él o con ella. Es esta energía así como de que solamente confía en ti, no confía en más nadie. No lo veo como nada negativo, veo más que todo como esa confianza de este jefe que va a tener contigo, de que le acompañes a hacer ciertas cosas, ciertas vueltas, o que le hagas ciertas vueltas, ciertas transacciones a este jefe también, o a esta jefa, o una persona importante. Veo esa energía de tú ser como el escogido, de tú ser la escogida para hacer esto. Mira, también incluso podría ser para algunos de ustedes un padre o un abuelo que te va a decir, ¿sabes qué? Necesito que me acompañes cuando puedas hacer algún tipo de diligencias. Toma las llaves del carro y utiliza el carro tú, ya que ya yo no puedo manejar. Hay algo de eso para algunos de ustedes allí. Yo les paso el mensaje. Tienes la carta de la fuerza, la carta de la reina de bastos y la carta del 4 de bastos. Mira, para ustedes, algunos, hay una energía en donde estás o forzándote de estar en un lugar donde no quieres estar, o estás forzando a alguien a estar en un lugar donde no quiere estar. Y la energía que te están diciendo aquí es simplemente deja a esa persona ir. Deja a esa persona ir, amistad, familiar, ser querido, pareja, pero hay una persona que ya no quiere estar más allí. Y con estas cartas indican pues que esa persona abre las puertas para que siga su camino. Si con esta carta de la fuerza está esa energía como de apegarte a alguien, no veo que eso sea algo que vas a estar haciendo. Si ves esa energía que tú vas a decir como que ok, bueno, si se quiere ir, que se vaya. No hay problema con eso. Atentos con esto también, que esto podría ser una persona con quien tú estás viviendo, que tal vez está manipulándote o forzándote a que no te vayas. Eres tú quien te quieres ir hacia algo mejor, un mejor trabajo, con una nueva persona, a estudiar. Y esta persona con la que estás, de energía negativa, esta reina de bastos, no te quiere soltar. Y entonces es donde tú tienes que decir, escuchar tu intuición y decir, no, me voy. Mira, 3 de bastos. Muchas gracias, te lo agradezco, pero no. Te amo, te quiero mucho, pero te amo y te quiero mucho de lejos. Para algunos de ustedes está esa energía. Mira, en un caso muy delicado, muy particular, el mensaje sí puede ser diferente para algunos de ustedes, y aquí les hago una advertencia. Lo que voy a mencionar a continuación puede tener un alto nivel de emoción. Esto también podría hablar de una persona que se está aferrando a la vida, que puede ser una persona que podría tener cierto nivel de estar en algún tipo de situación médica, y que esa persona tal vez está como esperando que pase algo, que pase o se suceda algo, para entonces decir, ok, ya puedo irme ahora. Hay una persona que tal vez está con quebrantos de salud, una persona mayor, pueden ser padres o abuelos, pero que esa persona se está aferrando a la vida porque aún no se quiere ir, está esperando que se cumpla algo, para entonces poder decir, ok, ahora puedo pasar al más allá. Para que entonces estén pendientes de sus seres queridos, estén pendientes de estas energías. Como les indico, no veo que sea nada grave, pero sí está esa energía de esta persona que todavía se está aferrando a un ser querido. Para algunos de ustedes podría ser un ser querido que ya está en el más allá y que todavía se están aferrando a esa situación, pues, y lo que tiene que ver con estas energías se comprende. Y recuerda que paso a paso, poco a poco, vas a poder
trabajar en conectar con esas energías para que las cosas estén bien para ti, para tu ser querido, conectar con ese dolor para que todo salga bien. Así que mente y actitud positiva, ¿no? Continuamos, vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti. Tienes el número 22 y tienes también el número 71 o el número 17. El 22 da lo mismo para donde vaya. Y Capricornio, el día de la suerte para ti esta semana o un día importante, el día domingo. Mira estos dos 7 aquí como me encantan, como llaman la atención esos dos 7 allí. ¿Cuál es para ti el mensaje del espíritu animal para esta semana? Te sale el espíritu del búfalo, que esta energía te dice que el universo está lleno de abundancia para todos, que el universo te va a proveer, Dios proveerá. Es el mensaje que te dan también. El número divino es el número 10, puede ser el número 1 también, número de comienzos, de inicios, de una nueva etapa, una nueva aventura. Muy bien, Capricornio, muchísimas gracias por estar junto a mí. Recuerda que ya puedes entrar a mi página web y comprar tu boleto para mi taller Un Día de Luz y Progreso junto a mí en Bolivia. Las fechas del taller son el sábado 22 de enero en La Paz y el sábado 29 de enero en Santa Cruz. jtarot7.com/eventos, allí puedes adquirir tu boleto. Va a ser un día muy especial que he preparado con mucho amor para todos ustedes. Y también podemos hacerlo más adelante en otros países. Es que déjame saber en qué país estás. Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Colombia, México, España. Podemos hacer también este taller. Gracias por estar junto a mí. Que tengas una excelente semana. Sé que todo va a salir bien para ti. De mi corazón hacia el tuyo. Te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.